Atención, Satoshi maníacos, porque hoy el gobierno de Estados Unidos mueve ficha con Bitcoin y Ethereum, mientras Strategy, el gigante corporativo ligado a BTC, vende acciones, acumula dólares y levanta defensas alrededor de su balance. Juntos dibujan una pregunta incómoda sobre el tablero financiero. ¿Los grandes jugadores se están preparando para una tormenta, o simplemente están reorganizando sus posiciones antes del próximo punto de decisión? Y aquí va la regla de oro, guerreros satoshimaníacos. Enviar monedas a una plataforma institucional no significa venderlas. Pero ignorar un traslado cercano a los 300 millones de dólares sería imprudente. Nada de pánico automático, sin perder la cabeza, pero tampoco gafas verdes cuando el aparato estatal mueve semejante volumen hacia una infraestructura de custodia regulada. Hoy vamos a conectar el movimiento del gobierno, la estrategia defensiva de Strategy y la expansión silenciosa de la cadena de bloques dentro de bancos, empresas y sistemas de pagos. Ayer Bitcoin volvió a recordarnos que la calma en este mercado dura menos que un café frente a una pantalla roja. BTC se acercó a los $62.000 mientras Wall Street abría compresión, el petróleo avanzaba y la tensión geopolítica golpeaba los mercados financieros. El precio quedó atrapado entre miedo, volatilidad y flujo de capital defensivo. Pero mientras muchos seguían cada vela como si fuera el último capítulo de una serie, manos institucionales movían piezas detrás del escenario. Y aquí entra nuestra noticia principal, Satoshi maníacos. Carteras vinculadas al gobierno de Estados Unidos trasladaron 3.940 Bitcoin, valorados en unos $244 millones, y 30.014 Ether, valorados en aproximadamente 53 millones, hacia Coinbase Prime. En conjunto, cerca de 297 millones cruzaron las fronteras digitales hasta una plataforma diseñada para grandes capitales, custodia, negociación y operaciones institucionales. El movimiento incluye activos incautados en investigaciones. Parte de los Bitcoin estaría vinculada a casos judiciales anteriores, mientras el Ethereum procede de otro decomiso. Pero lo delicado no es solamente el origen de las monedas, sino su destino. Coinbase Prime no es una wallet cualquiera perdida en la red descentralizada. Es una bóveda digital preparada para custodiar, organizar y ejecutar operaciones de gran tamaño dentro del entorno cripto. Ahora bien, criptonautas satoshimaníacos, no saltemos del dato a la conclusión: el depósito no confirma una venta. Las monedas podrían estar siendo consolidadas, reordenadas por motivos administrativos, trasladadas después a una wallet fría o preparadas para otra estructura de seguridad cripto. Sin embargo, una venta de Bitcoin chocaría con la idea de mantener los BTC confiscados dentro de una reserva estratégica estadounidense. Por eso este movimiento abre una batalla política y financiera. Son reservas nacionales, activos judiciales pendientes de gestión o liquidez disponible para el Estado. La duda crece porque las carteras gubernamentales conservan una exposición importante al universo blockchain. Cuando uno de los mayores tenedores estatales mueve fondos entre direcciones, los mercados miran. No porque cada transferencia anuncie una descarga inmediata, sino porque los centros de poder ya participan en la arquitectura del dinero digital. El gobierno no observa Bitcoin desde la grada. Está dentro del campo, con activos confiscados, custodia regulada y capacidad para alterar la percepción del mercado con un movimiento en cadena. Guarden esta pieza, romperbloques, porque al otro lado aparece Strategy. La empresa vendió 4,8 millones de acciones MSTR mediante su programa de venta en mercado y obtuvo aproximadamente $466,7 millones. Esta vez no utilizó ese flujo de capital para comprar más Bitcoin. Elevó su reserva de efectivo hasta $3.000 millones y mantuvo intactos sus 843.775 BTC. Y esto cambia el tono, Satoshi maníacos. Strategy continúa siendo el mayor tenedor corporativo de Bitcoin,
pero su prioridad parece ser fortalecer el colchón de dólares destinado a dividendos preferentes, deuda y obligaciones financieras. Después de años donde cada ampliación de capital parecía conducir hacia nuevas compras, el dinero institucional entra ahora en una fase más defensiva. No significa que Michael Saylor haya abandonado Bitcoin. Significa que la maquinaria financiera alrededor de Strategy necesita combustible en efectivo, y esa realidad no puede esconderse detrás de una fotografía con rayos láser. La empresa tampoco compró ni vendió BTC durante el periodo comunicado. Su tesorería permanece, pero el mercado ya no vigila solamente cuántas monedas posee, también observa cómo sostiene la estructura de capital construida alrededor de esas reservas. Cuando el precio cae por debajo del coste medio, la presión psicológica aumenta. Cuando la deuda y los dividendos exigen liquidez, la caja se convierte en una zona clave. Y ahí, guerreros, Strategy está levantando un muro de protección. Este es el corazón de la batalla por el control. El gobierno mueve Bitcoin y Ether hacia Coinbase Prime, mientras Strategy vende acciones, acumula dólares y protege su balance. Ninguno abandona el entorno cripto, pero ambos reordenan recursos. Los grandes capitales no suelen esperar a que un titular explique el peligro con letras gigantes. Ajustan liquidez, custodia y exposición antes de que la volatilidad cierre puertas. No sabemos si anticipan turbulencias, pero sí vemos que están reforzando sus puntos de decisión. Y mientras esa tensión domina las pantallas, satoshimánicos, la infraestructura blockchain continúa infiltrándose en la banca internacional. El Reino Unido presentó una hoja de ruta según la cual los mercados tokenizados podrían añadir hasta 44.000 millones de dólares anuales a su economía para 2035. El plan busca emitir un bono soberano británico tokenizado durante el primer trimestre de 2027, permitiendo que esos instrumentos puedan negociarse, liquidarse y utilizarse como garantía. No hablamos de 4 entusiastas montando una presentación en un garaje. En el grupo aparecen BlackRock, JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, HSBC, UBS, Coinbase, Circle, Ripple, Kraken, DTCC y Euroclear. Es decir, fondos de inversión, banca internacional, infraestructura de mercados y empresas cripto trabajando sobre el mismo plano. Mientras Bitcoin pelea en zonas clave, el sistema bursátil estudia cómo trasladar bonos, garantías y liquidaciones hacia la cadena de bloques. Curioso rechazo, ¿verdad, satoshimaníacos? La critican por la puerta y miden el salón para meter todos los muebles. La señal continúa con las stablecoins. Hyundai completó una prueba de tesorería entre sus filiales de Estados Unidos y México utilizando USDT sobre Avalanche. La transferencia fue de $20.000 y tardó alrededor de 7 minutos, frente a las 3 o 4 horas, o más, que puede requerir una transferencia bancaria internacional. Importa menos el tamaño del ensayo que el hecho de que se mantuvieron controles de cumplimiento, contabilidad y gobernanza corporativa. La infraestructura de pagos cambia sin incendiar los procesos internos de la empresa. Bolivia, por su parte, estudia permitir que USDT circule como otro instrumento dentro del sistema monetario, junto al boliviano y el dólar. La propuesta permitiría pagos, ahorro y comercio, aunque necesita un marco regulatorio sólido y controles contra el blanqueo. La escasez de dólares está empujando al país hacia una solución nacida en el entorno cripto. Cuando el dinero tradicional no llega con fluidez, una stablecoin ocupa el espacio vacío. Ahí la adopción deja de ser discurso y se convierte en necesidad. Miren el mapa completo, familia satoshimaníaca. Bitcoin sufrió presión por la geopolítica y los mercados financieros. Estados Unidos trasladó casi 300 millones en BTC y ETH a Coinbase Prime. Strategy acumuló efectivo y mantuvo su tesorería sin nuevas compras. Al mismo tiempo, Reino Unido prepara deuda tokenizada, Hyundai prueba pagos corporativos con USDT y Bolivia contempla integrarlo en su economía. El precio y la infraestructura viajan por carreteras diferentes, pero terminan dentro de la misma arquitectura del dinero.
La batalla real no consiste solamente en saber si Bitcoin subirá mañana. Se está decidiendo quién custodia los activos, quién controla las vías de pago, qué estados convierten blockchain en infraestructura y qué empresas sobreviven cuando el flujo de capital se vuelve más exigente. Los guardianes monetarios ya no pueden fingir que este mercado vive fuera del sistema. Ahora compiten por regularlo, custodiarlo y convertirlo en una pieza de sus mercados financieros. Por eso, Satoshi maníacos, no confundamos prudencia con miedo ni adopción con victoria definitiva. El gobierno puede consolidar activos sin venderlos. Strategy puede proteger su caja sin renunciar a Bitcoin. Las stablecoins pueden acelerar pagos y quedar rodeadas de reguladores financieros. Cada avance abre otra frontera de control. Este tablero no tiene héroes inmóviles. Tiene jugadores que cambian de estrategia mientras el resto todavía discute el movimiento anterior. Mantengan los ojos en Coinbase Prime, en la reserva de dólares de Strategy y en la zona de Bitcoin que el mercado está defendiendo. Ahí aparecerán las próximas señales. Y ahora, guerreros satoshimaníacos, suscríbanse a Satoshi Manía Crypto, activen la campana para no perderse el siguiente movimiento, rompan el botón de like con fuerza y compartan este vídeo con otro criptonauta que necesite ver más allá del precio. Aquí seguimos juntos, atravesando la volatilidad sin regalar nuestra atención al pánico. Nos vemos en la próxima batalla.